¿cuál es el escenario que nos encontraríamos? ¿Cuál sería la disposición o indisposición de las personas a votar por ciertas figuras políticas? Y en cuanto al tema también de la afiliación partidaria, que también es un tema que ustedes tocan. Buenos días. Buenos días, muy contento de estar acá otra vez. Vamos a ver, son varios puntos, ¿verdad? Simpatía partidaria, estamos en un periodo donde la mayoría no simpatiza con ningún partido, ¿verdad? Una 71%, Adrián Pignataro. Hace unas 2 décadas, ¿verdad? El país se dividía en 2 simpatías partidarias más o menos, ¿verdad? Unas 2 o 3 con algún partido minoritario de izquierda, ¿verdad? Sin embargo, estamos en la época de, como dice un famoso libro de ciencia política, de partidos sin partidarios, ¿verdad? Existen los partidos, pero no hay quien los llene en términos de simpatizantes, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, no es una encuesta preelectoral, ¿verdad? No lo es. Es una encuesta que evaluó, en primer lugar, el conocimiento sobre algunas figuras políticas, no vamos a decir todas las figuras políticas, pero 11 actores políticos relevantes en la actualidad. Y a la vez que se evalúa si las personas lo conocen o no, también una nota, una valoración, obviamente entre las personas que lo conocen, ¿verdad? Entonces eso permitió mapear, ¿verdad?, en 2 perspectivas, el conocimiento que tienen o la popularidad de ese actor político y la valoración que le dan las personas. Y es interesante porque en términos de conocimiento hay un rango muy amplio, digamos. El presidente actual, expresidente Chinchilla, Arias, son conocidos casi que por el 100%, prácticamente por la totalidad. En cambio, por ejemplo, la vicepresidenta, Ana Chacón, o el ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, son muy poco conocidos. Entonces varía mucho. Sin embargo, las notas, la calificación son menos variables, van de 6 a 4. Nadie tuvo un 10, nadie tuvo ni cerca de 9, ¿verdad? Y nadie tuvo un 0 tampoco. Eso significa que en general están mal valorados, ¿verdad? Claro, hay personas que le ponen muy buena nota, otras muy mala nota, y usted promedia eso y le da esos puntos medios, ¿verdad? Pero es un contraste interesante entre la variabilidad del conocimiento y cuán cercanas son las notas o cuán malas en realidad son las notas. Y el tercer punto es que se hizo una pregunta, o se hicieron más bien 2 preguntas, sobre entre cuáles de los expresidentes, incluyendo el presidente actual, votaría usted si pensando, digamos, una papeleta hipotética, ¿verdad?, en que solo estén incluidos expresidentes, ¿por quién votaría? Entonces, no es un sondeo preelectoral en el sentido que no se está pensando cuál va a ser una posible papeleta en 2018, sino que es una papeleta inventada sobre todo para medir porque hay pues el apoyo a expresidentes, como figura política y no tanto como candidato, ¿verdad? ¿Y qué tal esos resultados? Pues la mayoría no votaría por ninguno, ¿verdad? Eso es lo más llamativo, que coincide muy bien con encuestas preelectorales donde la mayoría está indecisa, ¿verdad? 33% dice que no votaría por ninguno. En segundo lugar está Oscar Arias, más o menos un 24% votaría por él, de ser esa, ¿verdad?, la elección que tuvieran que hacer. Y en cuanto a por quién no votaría, el que sale en primer lugar es José María Figueres. Que llama también poderosamente la atención que ninguno, y ahora lo decía César, tal vez vos lo podés más bien repetir porque ninguno pasó. Ninguno pasó. Es una evaluación del 1 al 10 y la que sacó más fue Ana Elena Chacón con un 6, pero aún así el nivel de personas que la conocen, sí, y además el nivel de personas que la conocen, la cantidad, sí, es poca, ¿verdad? O sea, sí, todos de 6 para abajo. Sí. Es una... Pero eso no sorprende porque, bueno, lo que mencionabas, alguien lo califica bien, alguien mal, y hay un resultado intermedio, ¿verdad? Pero también, bueno, no es nada nuevo que pues la clase política esté desacreditada, los partidos políticos, ¿verdad? El escenario se repite a 2 años previos a las elecciones pasadas. ¿Cómo lo analiza Adrián Pignataro? Porque yo recuerdo, si no me equivoco, por eso necesito que su buena memoria sea la que funcione allí, 70% de la población no había definido, pero ya cercana a las elecciones, me acuerdo, no había definido, no tenía partido político. ¿Cuál es el escenario en que nos encontramos en este momento? ¿La gente sigue perdiendo cada vez más esa afiliación política?
se va a inclinar, así como está la balanza, por figuras nuevas. Los expresidentes no están sonando mucho o pueden sonar eventualmente. Ni tampoco, disculpe que lo interrumpa, los ex candidatos presidenciales, ni Pisa, ni Villalta, tampoco salen bien calificados. Ni Pisa, ni Rodolfo Pisa, ni José María Villalta, ni Otón Solís, ni Otto Guevara. Pues todo esto que mencionan, más que ser un resultado puntual, ¿verdad? Esta medición más bien responde a un proceso que han venido investigando en la Universidad de Costa Rica a personas como Cisca Raventós y Olman Ramírez, que ya no nos acompaña, Marco Fournier, entre otras personas, ¿verdad? Sobre los procesos de desencanto en la democracia, el malestar con la política, vinculado al aumento del abstencionismo. También se dice que la postergación del voto, o sea, decidir más cerca del día de la elección, ¿verdad? Eso es algo que yo también me he interesado un poco, ¿verdad? La caída en las simpatías partidarias, la volatilidad, ¿verdad? Cambiar de candidato, por ejemplo, en una elección, empezar sin candidato, después que le gusta otro y después se decide último momento por otro, ¿verdad? Esa volatilidad es propia de la era política que vivimos, ¿verdad? Entonces, estos resultados puntuales que ustedes mencionan, pues están relacionados con ese gran proceso estructural que está viviendo Costa Rica y el electorado costarricense. Decía en la nota doña Gina Cibaja, la analista política, que destacaba el tema de que una mujer por primera vez, por lo menos que ella recordara, estaba en primer lugar en una encuesta como esta. ¿Significa esto algo? ¿Se puede analizar desde otra lente? Bueno, me alegra de verdad que Gina le resalte a uno de estos puntos que completamente, que a veces es obvia, ¿verdad? Y en este caso la perspectiva de género, ¿verdad? Sí recuerdo que en la pasada que habíamos incluido a Montserrat Solano, salía en primer lugar también. Sí. Entonces incluso podríamos hablar de 2 mujeres ya liderando simpatías. Pues las calificaciones, pero y curiosamente tampoco era muy bien conocida, ¿verdad? Entonces, por lo menos estos 2 casos son de 2 mujeres muy bien valoradas, pero poco conocidas, ¿verdad? Puede ser muy sugerente, ¿verdad?, sobre la política actual. Y hablemos ahora de la evaluación sobre gobierno. 6 de cada 10 personas consideran que el gobierno no va por buen rumbo. ¿Cuáles son esos distintos puntos en los que se hacen observaciones sobre la gestión de gobierno? Sí, ¿qué usted destacaría? Hemos visto desde... El gobierno empezó con una buena calificación en julio de 2014, que hicimos nuestra encuesta de los que coincidía más bien con los 100 días del gobierno. Y ha venido pues un declive constante, ¿verdad? Han disminuido las opiniones positivas, han aumentado las negativas, ¿verdad? En esta encuesta no cambió radicalmente respecto a la última de noviembre de 2015, se mantiene, digamos, frena su caída, si quiere decirse, pero no pasa a ser positivo, ¿verdad? ¿En dónde es que se encuentran más objeciones a la gestión? Bueno, la gestión en general es más valorada. La situación económica todavía incluso es un poco más dura, ¿verdad? La valoración, pero ha sido más constante en el tiempo la situación económica. Empeoró en agosto del año pasado y ahora pues está volviendo un poco al nivel anterior, que era el 40%, cree que es mala la situación económica. Lo positivo está en la política exterior. Es un aspecto del gobierno que califican positivamente. La política exterior en general muy bien, y la política exterior respecto a Nicaragua incluso ha mejorado y sobre todo mejoró entre noviembre y a esta encuesta justo pues posterior al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿verdad? El tema económico pareciera la piedra en el zapato. ¿Cuál es el punto que allí más se cuestiona y si cambia aquella relación entre el tema de inseguridad y el tema del desempleo? No hay cambios significativos entre noviembre, finales del año pasado, y esta encuesta. El desempleo y la inseguridad y la delincuencia parecen como los principales problemas, están empatados los dos.
Desempleo fue anteriormente el principal problema, pero inseguridad repuntó en esa última medición y ahora aparecen en el mismo lugar. También se ha visto, por ejemplo, como el costo de la vida como principal problema más bien ha descendido en importancia. Eso puede estar relacionado porque la inflación se mantiene estable. Posiblemente, sí. En torno a esa, ¿por qué cree usted que pudo haber aumentado o estén similares desempleo e inseguridad? Vamos a ver, desempleo aumentó el año pasado, ¿verdad? A finales de año. Vamos a ver, podría verse, aquí el problema tal vez es que no hemos incluido alguna pregunta de dónde viene esa preocupación de desempleo, ¿verdad? Desempleo propio, de un familiar, lo vio en las noticias, ¿verdad? Entonces yo no me atrevería a decir de dónde viene, porque uno podría imaginar unas 3, 4 posibles fuentes del desempleo, ¿verdad? Y va a haber que incluirlo, porque es interesante si es un asunto correcto. De percepción, es un asunto de que se está viviendo en la casa o si se está viviendo con los jóvenes, que es uno de los sectores más afectados por el tema del desempleo. Y lo mismo podría decirse de inseguridad, ¿verdad? ¿Es un fenómeno que experimenta en carne propia o es el resultado de un ambiente mediático? Sí. Y es reiterativo, solamente se cambian de lugares. Normalmente esas preocupaciones suelen ser las mismas. Hace tiempo, por lo menos en nuestra encuesta, no veíamos inseguridad en el lugar en que está, hace tiempo, sí. Eso podría coincidir con el aumento en la tasa de homicidios en el país, que ya pasó a 11 por cada 100.000 habitantes. Es posible ver un patrón. Y y esto se traduce muchísimo en las noticias con la cobertura de sucesos. ¿Qué otra revelación interesante tiene en el tema de evaluación de gobierno esta encuesta? Por ejemplo, un tema que se profundizó poco en esta encuesta es el tema de corrupción y se analizó cuál es la percepción de la corrupción que existe en instituciones, ¿verdad? Esto no significa que tengamos una medida de la corrupción que hay, ¿verdad? Es la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción. Y aparece en primer lugar los partidos políticos como la institución en que creen que existe mucha corrupción y en último lugar, o sea, con menor percepción de corrupción, el Tribunal Supremo de Elecciones. El gobierno aparece en segundo lugar como institución donde creen que hay más corrupción. Sin embargo, cuando se preguntó, ¿usted cree que en este gobierno hay más corrupción que menos o igual que en los anteriores? Más bien, más del 50%, poco más del 50% cree que en este gobierno hay menos corrupción que antes. O sea, hay una valoración bastante positiva en torno al tema de corrupción hacia la administración. Y cuando se habló de las instituciones, tenemos que ir cerrando, Adrián Pignataro, pero me llamó la atención, siguen apareciendo en qué orden las más mal evaluadas. La Asamblea Legislativa sigue siendo Asamblea Legislativa, Recope y el gobierno. Salen como las instituciones pero evaluadas con notas de 4.2 aproximadamente, de una escala 0 a 10. Mientras que en los primeros lugares está en el primero Universidad de Costa Rica, en el segundo otras universidades públicas y ya bajando en la escala OIJ, el ICE, entre otras. De las mejor evaluadas. De las mejor evaluadas, sí. Interesante. Si tuvieras que extrapolar, porque ya sé que vamos cerrando, Asamblea Legislativa, instancia donde están representados los partidos políticos, 71% de la población que no se identifica con ningún partido político, expresidentes no salen muy allá dentro de los intereses de los votantes, los políticos no salen con calificaciones de 4 o 5. ¿Qué se podría concluir de ese panorama? ¿Y si es similar en otros países de América Latina? Pues sí, es similar, digamos, estos fenómenos de disminución de la simpatía partidaria, incluso aumento del abstencionismo, no es único de Costa Rica, ha pasado en muchos países, incluso es más bien típico de países con democracias largamente instauradas, ¿verdad? Con democracias viejas. En eso hay patrones que coinciden, digamos, con países europeos, por ejemplo. Pero lo que indica, bueno, hay un elector menos autómata, ¿verdad? Un elector más estratégico, ¿verdad? Más, que depende más del contexto electoral, no tiene predefinido sus disposiciones de por quién votar, cuándo hacerlo, incluso si votar o no, ¿verdad? Sino que es mucho más estratégico y más contextualizado. Y bueno,
no está nada claro, entonces este panorama electoral se sigue tornando muy, muy incierto. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián Pignataro, gracias a ustedes por sus apreciaciones en torno a la encuesta CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, para el Semanario Universidad. Y a ustedes, gracias por acompañarnos también esta mañana. Buenos días. Buenos días.